Sí, bueno, ya es la tercera comisión que investiga a la señora Nadine Heredia en el Congreso. Lo que yo digo, y creo que se ha malinterpretado porque me parece que hay algún congresista que ha salido a decir que la comisión de fiscalización puede investigar a personas que no han sido funcionarios públicos. Y por supuesto que sí puede, ¿no? Así lo han dejado establecido algunas sentencias del Tribunal Constitucional, la última fue la de Toledo. Pero lo que yo digo es que o hubiera sido más legítimo que se inicie una investigación contra actos del gobierno, contra funcionarios públicos. Pero resulta que el primer acto que realiza la Comisión de Fiscalización al solicitar facultades de comisión investigadora es para investigar a Nadine Heredia, que no ha ejercido ningún cargo público en el gobierno anterior. Entonces, lo que yo menciono es que con esta actitud se evidencia que el objetivo de esta comisión es estrictamente de carácter político para hacer un escarnio público contra la señora Nadine Heredia. Resulta que el supuesto delito de usurpación de funciones viene siendo investigado hace meses, Juan Carlos, por el Ministerio Público. Y la investigación con esa tipificación. Así es, y por tercera vez hubo una investigación en el año 2012 que se archivó en el Ministerio Público por usurpación de funciones contra la señora Nadine Heredia. ¿En qué año, perdón? En el año 2012, culminó en el 2013, sí, por un viaje que hizo y se reunió en allá Chile. En el ejercicio de gobierno. Así es. Después hubo una investigación en el año 2015, en la 23ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, que investiga los delitos que se denominan comunes, como la usurpación de funciones. Se investigó durante casi un año y se archivó la investigación. Resulta que ahora se ha abierto nuevamente la investigación, pero en las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, donde se está investigando usurpación de funciones, peculado de uso, peculado doloso, etcétera, etcétera. Es la tercera investigación por usurpación de funciones que ya viene haciendo el Ministerio Público. Y culmina en octubre. Es decir, dentro de un mes, el plazo establecido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción va a culminar con esta investigación si es que no hace una ampliación. Pero lo que digo es que en esta investigación ya casi se han agotado la mayoría de las acciones. Como por ejemplo, ha declarado el ex premier Villanueva, ha declarado el ex premier Oscar Valdés, ha declarado anteriormente el señor Omar Chejade, etcétera, etcétera. Entonces, lo que esta comisión va a hacer... En este tercer caso, en esta tercera investigación. Así es. En las otras dos no. En las anteriores, por ejemplo, el señor Chejade declaró en la anterior que se ha acumulado a esto, o sea, forma parte de la misma investigación ahora. Pero entonces, lo que se debe tener en cuenta es lo siguiente. ¿Cuál es el resultado que puede salir de esta comisión? Claro, yo estaría de acuerdo con usted. En general, yo estoy de acuerdo en que lo que se inicia investigación en la Fiscalía o ya entra al Poder Judicial no debería ser manejado en el Congreso. Pero la mayoría del Congreso ahora y siempre ha considerado que el Congreso tiene potestad para investigar, así esté judicializado. Está bien, pero hay una diferencia, ¿no? El Congreso aquí, cuando presenta su moción, la Comisión de Fiscalización solicita investigar por delito de usurpación de funciones, dice. Muy bien. Cuando se ha discutido nuevamente, se amplió esto porque se dieron cuenta que la usurpación de funciones pues no iban a encontrar absolutamente nada porque no había ocurrido una usurpación de funciones y le agregan otros delitos. El problema es cuando el Congreso se mete a investigar delitos. Eso lo investiga el Ministerio Público. Hemos visto ahora en una entrevista que ha sido publicada en un diario que el propio congresista Velázquez Quezquén está diciendo que considera que tampoco existe usurpación de funciones, que lo que deben investigar es una supuesta interferencia política, es un tema más político. Esa es la parte que ellos podrían comenzar a investigar, pero no el tema de delitos. Usted como defensa, aparte de esta consideración política de la decisión del Congreso de la República, en este tema es que no hay tal delito. Por supuesto que no. ¿Por qué no lo hay? Porque, o sea, ¿por qué si la primera dama es capaz de llamar a alguien y proponerle ser ministro, eso no es usurpación de funciones? Pero es que eso tampoco ha ocurrido de que ella ha propuesto ser ministro, ¿no? O sea, existen claros ejemplos de usurpación de funciones en donde son tres modalidades típicas. Yo no puedo decir nombres, pero conozco a varias personas a las cuales llamó la primera dama para proponerle ser ministro, ¿no? Bueno, eso no ha quedado demostrado, puede haber sido el señor Luis Salazar, suposición. El presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos, ha dicho que quien lo llamó fue la primera dama, Nadine Heredia. Pero hay que diferenciar pues lo que puede ser una conversación de lo que puede ser una decisión. Si eso hubiese sido, ¿eso califica como tal o tampoco? No, hay que diferenciar lo que puede ser una conversación de lo que puede ser una usurpación de un cargo público, que es quien toma una decisión de designar un funcionario público, quien firma la resolución y finalmente le otorga esa calidad, ¿no? O sea, para tenerlo claro, que el oyente lo tenga claro, hubiese sido o sería usurpación de funciones si es que ella hubiese aparecido en el Perón una norma legal firmada por ella. No, o sea, claro, o sea, eso hubiera sido clarísimo. Ese extremo de grueso. Eso hubiera sido clarísimo, pero es un ejemplo un poco, digamos, muy grosero. Claro, casi imposible de que ocurra, ¿no? La cuestión es quién toma la decisión finalmente, ¿no? ¿Quién toma la decisión? A ver, cuando un presidente, por ejemplo, o un ministro de Estado
recibe algún consejo de otra persona, que no necesariamente, como le han dicho algunos, lo tiene que recibir exclusivamente de sus asesores o de los consejeros presidenciales, no. ¿Acaso el presidente Kuczynski no se ha reunido, por ejemplo, con el doctor Alan García? ¿Acaso no se ha reunido con otros expresidentes y no les ha pedido consejo? ¿Eso quiere decir acaso que un consejo o que Alan García está usurpando las funciones del presidente Kuczynski? No, pues. El presidente puede escuchar a quien él considere necesario y verá si toma o no toma las recomendaciones que les hagan, sean o no sean funcionarios públicos. Ahí tampoco existiría una usurpación de funciones, obviamente que no. Existen casos claros de usurpación de funciones, como por ejemplo, cuando se allanó la casa de Montesinos, en donde el expresidente Fujimori indujo a una persona que funja de fiscal y se colocó la medalla de fiscal cuando no era fiscal y entraron y hicieron un allanamiento, ¿no? Ahí hay un claro ejemplo de usurpación de funciones. En este caso no existe usurpación de funciones, como le digo, y es la tercera vez que el Ministerio Público investiga. Es un tema más político que jurídico, en donde se quiere hacer un escarnio Pero público. ninguna de esas investigaciones ha sido archivada, ¿o sí? Sí, hay 2 archivadas. Las 2 primeras fueron archivadas. Claro, por eso archivadas. ahora se ha reabierto con en la fiscalía. ¿Archivadas por qué? Porque no se consideró que no había... Exacto, porque se consideró que los hechos denunciados no configuraban el delito de usurpación de funciones. Pero si me permite, Juan Carlos, yo quisiera que la opinión pública tenga claro lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta comisión? ¿Qué puede resultar de esta comisión en contra de una persona que no ha sido funcionario público como la señora Nadine Heredia? Lo máximo que puede hacer esta comisión de fiscalización, que ahora tiene facultades de comisión investigadora, es emitir un informe en donde recomiende al Ministerio Público que inicie investigaciones por el supuesto delito de usurpación de funciones. Claro. Muy bien. Resulta que eso es una simple recomendación, no es vinculante para el Ministerio Público, pero lo más importante es que el Ministerio Público ya lo viene haciendo, y yo te aseguro que el Ministerio Público va a culminar con esta investigación antes que la Comisión de Fiscalización siquiera comience a citar a las personas. Supongamos que en esta tercera investigación, la investigación en curso en el Ministerio Público, archiva nuevamente, y al cabo de un mes o 2 meses, luego de haberlo archivado en octubre, que es el plazo que se vence, sí, el Congreso emite este informe y lo remite al Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público tendrá que... ya está archivado. Claro, es que lo que pasa es que la opinión del Congreso... tiene que meditar las pruebas. La opinión del Congreso no vincula al Ministerio Público. Es simplemente claro, es una recomendación. Pero no en cualquier exacto, si el Ministerio Público considera que lo que el Congreso le está enviando ya lo investigó, como en efecto ya lo investigó, porque todos los hechos que han puesto en la moción están siendo investigados en el Ministerio Público. Incluso lo ponen en el cajón. Incluso sí puede emitir una resolución de no apertura. Incluso el tema del actual ministro de Economía, Torne, incluso ese tema está siendo investigado y ha sido incorporado en esta investigación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay que tener en claro que esta comisión en realidad lo único que va a hacer es hacer desfilar a todos los exmiembros del Congreso. No, sí, y ese es el objetivo, ¿no? Es un martirio político, pues. Pero le ponen, se están vengando de lo que le hizo Nadine Heredia a Alan García. Pero le ponen pues el San Benito, usurpación de funciones. Señores, ese supuesto delito está siendo investigado por el Ministerio Público. Y en cuanto a lo que mencionas, no es lo que le hizo la señora Nadine a Alan García, ¿no? Eso lo hizo una comisión del Congreso de la República. Se le atribuye eso a la señora Nadine, y en todo caso... Pero a ver, doctor Rodríguez, si es que la primera dama tuvo injerencia en la sanción a Javier Descanseco, porque la tuvo, y eso lo han admitido varios excongresistas o congresistas, ¿por qué pensar que no lo hizo con Alan García? Pero ¿por qué pensar que sí? ¿Cuál es la prueba? Pero ¿por qué pensar que sí? ¿Cuál es la prueba? No era usurpador de funciones, de acuerdo, no era, pero una metete, pues. Bueno, pero esa puede ser una apreciación de usted, ¿no? Que totalmente... Claro, no judicial, digamos. Por eso, o sea, lo que corresponde determinar es, ¿la señora Nadine Heredia ha cometido o no ha cometido un delito? Porque lo otro es puramente político, discutir, de repente a algunas personas no les gustaba su actuación, su estilo, de repente a algunas personas le caía simpática, a otros le caía antipática. Esos son temas aparte, pero no tiene por qué judicializarse la política. Eso es lo que yo critico. No, sí, pero... Entonces, acá de lo que se habla... Estamos de acuerdo, pero eso se ha hecho, pues se hace en el Perú, es una práctica común. Pero eso no significa que sea correcto, ¿no? No, sí, de acuerdo, no debería ser eso así. Exacto. No, o sea, lo que nosotros criticamos es que esta comisión inicie sus funciones investigando a una persona que no es funcionario público, que ojo, sí lo puede hacer, sí lo puede hacer por lo que han dicho las señoras. Claro. Pero hubiera así sido... como investigó a Martín Belaúnde. Claro, pero yo creo que ahí ellos evidencian pues cuál es su voluntad, no se dejan ver el fustán, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿No? Su objetivo es destruir a la señora Nadine Heredia. Mi punto es que la motivación política no invalida una iniciativa congresal, porque todas las iniciativas tienen motivación política. Pero la invalida desde el punto de vista en que ellos quieren investigar delitos. Claro, el caso de la megacomisión contra Alan García, ¿qué quería?
arrinconar al expresidente Alan García y frustrarle su posibilidad electoral en 2000. ¿Eso invalida los resultados? No, porque le permitió conocer que había, pues, no sé, 5.000 beneficiados con penas de narcotráfico, con indultos o conmutaciones. Pero es diferente, ¿no? Porque ahí en esa megacomisión, como se le llamó, se está investigando a un funcionario público que ejerció la más alta magistratura en la nación, a un expresidente. O sea, hasta cierto punto estaba justificado y se investigan sus actos de gobierno. Acá no, acá se investiga a la señora Nadine Heredia, que no ejerció ningún cargo público. Cuestión distinta hubiera sido que la Comisión de Fiscalización hubiera dicho, bueno, vamos a investigar pues a los miembros del gobierno, ministros de Estado, que eso, hasta el propio presidente, y vamos a ver, y si por ahí llamaban a la señora Nadine Heredia para que rinda pues una testimonial en esta comisión, bueno, pero no. Es la señora Nadine Heredia, y es la tercera comisión investigadora. Tendrían que haber investigado al usurpado, digamos. Yo no estoy diciendo... Al presidente Humala. Yo tampoco quisiera sugerir qué es lo que tendrían que hacer, pero estoy diciendo que hubiera sido más legítimo que se investigue a funcionarios públicos y no a una señora que no ejerció ningún cargo público. Ahora, en el ejercicio de su función como primera dama, ¿ella le consultaba a usted con recurrentemente si es que lo que iba a hacer o quería hacer estaba permitido por ley? ¿O no? Bueno, mire, yo en distintas oportunidades he conversado con la señora Nadine Heredia, porque recordemos, yo he sido consejero presidencial, o sea, yo he sido funcionario público en el despacho, y conforme al reglamento, organización y funciones del despacho presidencial, todos los funcionarios teníamos que prestar apoyo a las funciones de la primera dama, o sea, así lo establecía la norma. Entonces, si algún día ella me hizo alguna consulta, yo obviamente he conversado con ella. En cuanto a lo que usted me pregunta, la verdad no recuerdo exactamente qué tipos de conversaciones habremos tenido, pero de que he conversado con ella mientras he sido consejero presidencial, por supuesto que sí. No, me refiero a que puntualmente le puede haber dicho, oye, doctor Reyes, o no sé cómo lo trataba, tengo esta invitación para ir a un evento y que quiero ir en el avión presidencial, ¿puedo o no puedo? No, es que eso está... Ese tipo de preguntas o inquietudes, ¿se dan con frecuencia o no? No, lo que ocurre es que el tema del uso del avión es un tema totalmente claro, ¿no? Bueno, en realidad me ha hecho preguntas muy puntuales, no recuerdo exactamente qué temas estamos hablando. O sea, vinculadas al tema de usurpación de funciones, me refiero. No, pero por supuesto que no, porque eso estaba, o sea, no había ninguna posibilidad que lo que ella estaba haciendo como primera dama sea una usurpación de funciones en absoluto. En absoluto. Ella se ha limitado a cumplir las funciones del cargo honorífico de primera dama, que no constituyen de ninguna manera la realización de un delito, por Dios. Ella simplemente, quizás ha tenido un estilo diferente de otras primeras damas, eso sí, ha tenido un estilo diferente que a algunos no les gusta. Pero ella cree, yo no creo que sea ese el motivo, no creo que sea una resistencia a esta mujer moderna, liberada de los cartabones, de la función tradicional de primera dama. Pero si no hubiera hecho nada, no le estarían... La sociedad machista y conservadora peruana se resiste a esta... No, pero lo que pasa es que primera dama. Hay muchos que no les ha gustado su estilo, ¿no? Elian Carpe era mucho más controversial que Nadine Heredia. Sí, pero es que en la época de Elian Carpe era diferente, ¿no? Y hay que entender esta parte. En la época de Elian Carpe existía un despacho de la primera dama con recursos asignados. Cuando entró el gobierno de Alan García, se eliminó el despacho de la primera dama, ¿no? Entonces, en este caso, no es que se restituyó lo que existía en la época de Toledo, pero tampoco se dejó como lo de Alan García, ¿no? Entonces, ¿qué decía el ROF, el Reglamento de Organización de Funciones? De que los funcionarios tenían que prestarle un apoyo. Y punto, nada más. No es que se le asignó recursos, que el Estado gastó recursos en ella, que se le asignó un sueldo, que se le asignó funcionarios para que estén a su servicio. Eso es mentira. Los funcionarios del propio despacho presidencial, dentro de una de sus labores, tenían como función también apoyar en algunas acciones a la primera dama. Yo he escuchado ya su explicación al respecto, pero igual para que el público oyente pueda formarse una mejor opinión, tenemos el famoso audio del ex viceministro Iván Vega con el entonces también viceministro señor Balakli, que fue propalado este domingo en Panorama. Tenemos un extracto del mismo, a ver, escuchémoslo. Yo te digo una cosa, por lo que conozco de Miguel, si Miguel dijo eso bien voz alta es porque ya lo conversó atrás. Ella lo conversó con Ollanta y lo conversó con David. Y él nunca abre su casa para decir algo, si es que no, o sea, él no da una idea propia, si tiene propia la sido filtrada. Nunca. Nunca decir, yo pienso que yo pienso mentira, yo lo veo antes. Eso es lo que yo sé de Miguel, si lo digo, sí a vos quejarlo. O sea, el ministro Castilla no decía nada si es que no consultaba antes con nadie. Eso es lo que dice el señor Iván Vega, o el presunto señor Iván Vega, o el presunto señor Balakli. Yo lo he escuchado a usted decir que esto, pues, en todo caso puede ser cierto, pero será una atribución verbal del señor Iván Vega si es que él es quien habla en el audio. Aún si fuese cierto, tampoco califica como delito de usurpación de funciones. Sí, yo lo que creo es que en primer lugar tendremos que cuestionarnos cómo es que se obtienen ese tipo de audios, ¿no? O sea, al parecer son conversaciones privadas. Yo no sé si los han chuponeado, yo no sé exactamente cómo es que el medio que ha difundido este audio lo ha obtenido. Uno de ellos lo grabó. Por eso, pero habría que ver en primer lugar, ¿no? Porque muy alegremente nosotros estamos aceptando, y esto se ha hecho una práctica común, ¿no? En que se difunden en los medios de prensa conversaciones privadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
aparentemente esa voz, según el medio, se le atribuye al señor Iván Vega, que fue el ex viceministro de Defensa, ¿no? Habría que ver si en realidad, y del Interior, habría que ver en primer lugar si le corresponde a él, si el audio es correcto, si no ha sido trucado, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, yendo al fondo del asunto, lo que yo escucho ahí, en la parte que se le atribuye al señor Iván Vega, es simplemente la mención de una opinión del señor Iván Vega. Él dice, cuando el señor Miguel Castilla emite una afirmación de este tipo es porque él ya lo habló con Ollanta Humala, porque él no abre su boca o su bocaza si es que no habla con Ollanta Humala. Pero es una apreciación del señor Iván Vega, por Dios, eso no puede ser un elemento demostrativo de la configuración de un delito. Es una opinión del señor Iván Vega, habrá que preguntarle en su momento, las autoridades correspondientes, por qué es que él tuvo ese pensamiento, porque no es más que un pensamiento. Eso no demuestra que realmente el señor Miguel Castilla ha dicho esa afirmación porque lo habló con Ollanta Humala, si no habrá que preguntarle al señor Miguel Castilla también. Y eso se puede aclarar en una simple entrevista con él en las autoridades pertinentes. Pero no se puede utilizar ese audio para decir, esa es la prueba fehaciente que la señora Nadine Heredia cometía una usurpación de funciones. No, pues. Bueno, el Congreso llamará pues ahora al ministro Castilla, al ex ministro Castilla. Seguramente los llamará, estoy seguro que lo va a llamar, ¿no? O sea, me parece, por lo menos tendría que llamarlo, si es que quieren hacer una investigación más o menos... Ahora, Nadine Heredia ha dicho, escrito en un comunicado, que esto es una venganza fujimorista, porque aparentemente, según ella, los fujimoristas creen que el gobierno perturbó su elección como presidenta de Keiko Fujimori. Pero la votación ha sido unánime. Sí, pero a ver, ¿se te ocurre que alguien ahorita en el Congreso pueda decir, no estoy de acuerdo en que investiguen a Nadine Heredia? Lo crucifican. Lo crucifican en el acto. Nadie puede opinar a favor de la señora Nadine Heredia, absolutamente nadie. Entonces yo creo que lo ilógico hubiera sido que alguien vote a favor, ¿no? O sea, ya era cantado que esta comisión se iba a formar. Y entonces ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Y esto tiene que ver con el debido proceso. Tú, Juan Carlos, te someterías a una investigación cuya presidenta de la comisión y otros miembros de la comisión ya han dicho Juan Carlos Tafur es un delincuente y tienen que darle prisión preventiva. ¿Te someterías a una investigación? Evidentemente que no, ¿y por qué? Porque el debido proceso... No se va a someter entonces... No, digo, te someterías alegremente, digo, sin criticar. Obviamente que ella va a concurrir si es que se le cita, eso no hay ningún problema. Pero yo digo, esta comisión ya está viciada de imparcialidad. De parcialidad, está viciada de parcialidad. ¿Por qué? Porque todos sus miembros, incluida la presidenta, han hecho declaraciones, y se puede revisar, basta con revisar los medios, han hecho declaraciones N veces en contra de Nadine Heredia. Incluso han pedido su prisión. Entonces, ¿cómo tú te vas a someter a una investigación frente a un juzgador, entre comillas, que ya te prejuzgó, que ya te condenó? Es cantado que las conclusiones de esta comisión van a ser en contra de Nadine Heredia. No tiene ninguna legitimidad. ¿O crees tú, en tu sano juicio, que esta comisión puede concluir diciendo la señora Nadine no es responsable del delito que le estamos investigando? ¿Tú crees que eso puede ocurrir? Difícil, ¿no? No, imposible. Jamás va a ocurrir. Está claro que las conclusiones de esta comisión van a ser en contra de Nadine Heredia. Basta con revisar las declaraciones de cada uno, de la presidenta de esta comisión, del señor Mauricio Mulder, del señor Becerril. Pero estamos acusando al Congreso de algo que no es particular de esta comisión, de todas las comisiones. No, está bien, pero de todo el trabajo del Congreso. No, pero... Yo soy partidario que el Congreso no investigue. Sí, bueno, claro. No sé, esa es otra posición. Hay algunos juristas que consideran que el Congreso no debe investigar a personas naturales que no han ejercido cargos públicos. Ex procuradores como el señor Ugaz, el señor Vargas Valdía, a pesar de que el Congreso, entonces, con comisiones presididas por la señora Anel Townsend o el señor Weissman, que eran propicias o favorables a lo que a su vez investigaba la Procuraduría, decir y declarar que el Congreso perturbaba la buena marcha del proceso judicial. Pero obviamente que perturba, ¿no? Y quizás el objetivo sea ejercer presión sobre una presión indirecta o directa sobre el Ministerio Público, es evidente. Gracias a Dios existen fiscales que son independientes. Y gracias a Dios existen fiscales que no filtran las investigaciones, ¿no?, indebidamente, que se tienen que hacer en reserva. Todavía existen esos fiscales y nosotros confiamos en el Ministerio Público. Obviamente hemos tenido malas experiencias, pero confiamos en que estas investigaciones, por lo menos en las que conciernen a nosotros, se lleven pues de manera adecuada y sin interferencias políticas, ¿no? Si el Congreso quiere investigar temas políticos, bueno, está bien, pero que no se meta a investigar delitos, ¿no? Eso es lo que yo critico, ¿no? ¿Y por qué? Porque su resultado va a ser totalmente estéril. No van a abonar en absolutamente nada al Ministerio Público, que ya viene haciendo una investigación seria, incluyendo los actos incluso como los del ministro Torne, que son últimos, recientes, incluyéndolos en su investigación de una manera objetiva. Eso es lo que se requiere. Nos quedan un par de minutos, no quería terminar la entrevista de preguntarle, ¿el resto de procesos cómo están? ¿Cuántos procesos hay en este momento vigentes? Siempre, yo aprovecho se dice, no, que se está perdiendo todo. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, a Nadine Heredia le han abierto como 11 investigaciones fiscales y muchas de ellas se abren simplemente con una noticia que no tiene un sustento jurídico, digamos, ¿no? Muchas veces.
Entonces, obviamente, el destino de esas investigaciones finalmente tiene que ser el archivo, porque no puede abrirse un proceso penal en virtud solamente de una mera opinión. Entonces, a la señora Nenguería se le abrieron 11 investigaciones, ¿no? 2 de corrupción de funcionarios, 2 de homicidio, tiene 2 de homicidio, tuvo 2 de homicidio, Fasabi, de la lamentable muerte de la niña en Ranrapata, tuvo otra de contrabando aduanero, ¿no? Entonces esas investigaciones en realidad se han ido... el tema de la ropa de la... Exacto, ¿no? Y se han ido archivando esas investigaciones, ¿no? Evidentemente queda... ¿Activas actuales cuántas son? Activas ahorita tiene 3 investigaciones. Que son esta de usurpación de funciones, bueno, la que se conoce públicamente, que es el tema del lavado de activos, y falta que una de las que le menciono en segunda instancia se termine, ¿no? Pero sí hay investigaciones pues que no tienen ningún futuro, ¿no? En donde se utilizan a personas que no saben, a la justa saben leer y escribir, y se utiliza a personas para que firmen denuncias que se presentan ante el Ministerio Público, que cuando el Ministerio Público las llama para que sustenten su denuncia, no tienen ni idea de lo que han denunciado. Entonces es evidente que en muchos casos se les paga, ¿no? O se les da algún favor político para que presenten este tipo de denuncias. Esas denuncias mueren por naturaleza, ¿no? Esas denuncias no tienen ningún sustento y por eso es que se han ido archivando. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Radio Exitosa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Enrique Cornejo, candidato a la Secretaría General, a la Alcaldía de Lima y a la Presidencia de la República. Vamos a conversar con él en un instante.